Bueno, vamos a hacer una pequeña reflexión. Desde hace muchos años nosotros hemos viniendo, digo nosotros, cuando pertenecía a un movimiento, em, en todos los viajes que hemos hecho en los 5 continentes, avisábamos de esta problemática que estamos viviendo hoy por hoy. Voy a compartir brevemente una historia, todo esto que estamos viviendo, una verdadera intriga internacional de romance, de corrupción, de infiltración, de asesinatos políticos, como nunca antes se ha escrito en la historia. Y esta es la historia no nueva de cómo diferentes grupos ateos, materialistas, sionistas, deicidas, que conjugan un grupo de personas que, como San Luis María Griñón de Montfort decía, que a pesar de estar divididos en sus metas, se unen para hacer la guerra a Cristo. Y están jugando un torneo de ajedrez internacional para decidir qué grupo va a obtener el control final del hombre, de la riqueza que Dios ha puesto, de sus recursos naturales, de la fuerza de trabajo, es decir, del mundo entero. Se explica cómo este juego ha llegado a su etapa final. Y lo saben jugar muy bien, porque ustedes recordarán en la Segunda Guerra Mundial, Hitler tenía no recuerdo el nombre de este oficial alemán que estaba encargado de la propaganda. Y no es nueva esta historia porque están usando con diferentes medios que no tenían en ese entonces la propaganda. No, a veces me atrevería a preguntar a toda la gente que está siguiendo las noticias, pues quién ganó, si Irán o Israel, que es un juego realmente macabro propagandista. Y la gente les hace el juego, siguen con ese diario avatar de todos estos conocimientos, de que quién lanzó el cohete, quién lanzó los drones suicidas y que ya Estados Unidos va a ir a eliminar esos drones. Bueno, y toda la etapa continúa en este sentido y nos tienen ocupados a muchos. Dicho esto, ya estos seres internacionales, por llamarlos de alguna manera, que dirigen el Fondo Monetario Internacional, el Foro de Davos, todo lo que tiene que ver con la economía, y juntamente con los capitalistas internacionales, y que ambos tienen aspiraciones totalitarias, han unido fuerzas hoy por hoy temporalmente para derrotar simplemente al cristianismo. Los hechos que estamos viviendo nos indican que todas estas movidas de ajedrez de los conspiradores internacionales son dirigidas por Satanás. Y aunque la situación es muy seria, no es aún definitiva y desesperada, me atrevería a decir. La solución es poner fin este momento a este juego en el cual estamos siendo parte de estos conspiradores internacionales y que están ya en su última batalla. Y esto tenemos que hacerlo antes de que uno u otro grupo de esta mentalidad totalitaria imponga sus ideas al resto de la humanidad. Esta historia es sensacional, es impactante y tenemos que aprender de ella porque estamos llamados a actuar. Y esto es lo que muchos lo llaman una conspiración luciferina, que ya hemos advertido nosotros hace muchos años. Y espero no revelar nada sorprendente esta noche. Y no es para llamarles a ustedes a que desarrollen un complejo de inferioridad, sino porque soy franco al admitir que, aunque he estado trabajando desde hace mucho tiempo tratando de saber por qué la raza humana no puede vivir en paz y disfrutar lo que Dios le ha dado, las bendiciones que Dios provee para su uso y beneficio en tal abundancia, fue no hace mucho cuando me uní a esta fuerza de San Miguel Arcángel que penetré el secreto consistente en que las guerras y revoluciones y todo lo que se viene, que azotan nuestras vidas y las caóticas condiciones que prevalecen, son nada menos que los efectos de una continua conspiración luciferina.
Y no les digo nada nuevo si les comento que esto comenzó en esa parte del universo que llamamos cielo, cuando Lucifer desafió el derecho de Dios a ejercer su autoridad suprema. Las escrituras, perdón, nos dicen cómo esta conspiración luciferina fue trasladada a este mundo en el jardín del Edén. Y de pronto yo me daba cuenta de que nuestra lucha, a pesar de que lo leía con frecuencia en la Sagrada Escritura, no es contra carne y hueso, sino con lo que San Pablo llama esas entes espirituales, esos espíritus esparcidos por los aires en la oscuridad, que controlan a todos aquellos que ocupan altas posiciones sobre esa tierra, nos recordará San Pablo en esa carta a los Efesios. Y cada uno de nosotros tenemos hoy por hoy trozos de evidencia de lo que está pasando, y todo esto a veces no tenía sentido. Y no me avergüenza admitir que la Sagrada Escritura proveyó la clave que me permitió obtener una respuesta a esta pregunta: ¿por qué todas las cosas están sucediendo al unísono? Como que hay un plan detrás de todo esto. Muy poca gente parece capaz de apreciar que Lucifer es el más brillante e inteligente entre las huestes celestiales que desertaron de Dios, y se le unieron muchos de estos en la tierra porque alegó que el plan de Dios para gobernar el universo es débil e impráctico, pues se basa en la premisa de que seres inferiores como nosotros podemos aprender a conocerle, amarle, y que vamos a desear servirle voluntariamente a Él por respeto a sus propias perfecciones infinitas. Entonces, esta ideología luciferina afirma que la fuerza da la razón y alega que los seres con probado intelecto superior tienen derecho a gobernar a los menos dotados porque las masas no saben lo que les conviene. De ahí, pues, que nos estén diciendo en Davos que nos van a quitar todo, pero que vamos a ser felices. Todo lo que nos anuncian en el Plan 2030, en el nuevo orden mundial. Esta ideología luciferina es lo que muchos conocen hoy por totalitarismo, pero ya es desde el Antiguo Testamento que nos señala esta historia de cómo Satanás se convirtió en el príncipe del mundo e hizo que nuestros primeros padres abandonaran a Dios. Y luego vendrá ese grito de los demonios junto con Satanás, el non serviam, no serviré. Un grito que se escucha hoy por todas partes, por todo el mundo, y particularmente con mucho dolor en aquellos países que otrora eran cristianos. Y este grito, este abandono de Dios, relata cómo fue establecida la sinagoga de Satanás en esta tierra, y nos cuenta cómo ha trabajado desde entonces para evitar que el plan de Dios para gobernar el universo se establezca en la tierra. Nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra cuando la conspiración llegó a la etapa en la que, usando sus propias palabras, Satanás controlaba a todos aquellos que ocupaban altos cargos. Recordarán que nuestro Señor reveló a la sinagoga de Satanás en el Apocalipsis, en el capítulo 2 y en el capítulo 3, y denunció a quienes pertenecían a ella como hijos del mal, es decir, de Lucifer, a quien él castigó como el padre de la mentira y el príncipe del engaño. Nuestro Señor Jesucristo nos dio la solución a este problema cuando nos dijo que debemos avanzar y decir la verdad sobre esta conspiración. Lo encontramos en San Juan en el capítulo 8. Tenemos que decir la verdad, sí, sí, cuando es sí, y no, cuando es no. Y tenemos que anunciar esta verdad a toda la gente de todas las naciones, porque si no va a ser demasiado tarde. Estamos viendo una realidad que parece fantasiosa, pero es demoníaca, donde como nuestro Señor en una revelación a una mística polaca le anunció que en realidad nos van a quitar todo y solo nos quedará la fe. Es por eso importante, y lo que estamos tratando de hacer ahora en el canal, que ya que se han formado estos grupos de naciones, ¿no? Si las naciones que vamos a luchar por la instauración del Sagrado Corazón de Jesús en esta tierra, en nuestras vidas, en nuestras naciones, en lo que Dios nos permita de batalla.
Es necesario que estén formados, que conozcan primeramente su fe, que nos unamos como ese ejército en batalla que nos habla en el libro del Apocalipsis, y que también con la inteligencia que Dios nos ha dado, aprendamos un sistema que lo vamos a desarrollar y que los administradores de cada canal, de cada país, lo van a saber para poder ayudar a las personas cuando llegue el momento. Y de eso vamos a hablar un poco esta noche sobre la necesidad hoy por hoy, más que nunca, de nuestra formación, de nuestra eh, perseverancia en la resistencia y que esto tiene que llegar a cada país, a todas las naciones. Ya nuestro Señor nos prometió que si hacíamos esto, el conocimiento de la verdad, es decir, si nos formábamos como hijos de Dios, nos haría libres. Hermanos, esta conspiración luciferina que se ha desarrollado hasta llegar a su etapa semifinal, que ya nos dice San Mateo, es una triste realidad que se da simplemente porque nosotros hemos fracasado en cumplir el mandamiento que Cristo nos dio. Muchas de las veces yo pregunto a las personas si aman verdaderamente a Dios, y lo he hecho ante público numeroso en parroquias, catedrales o escuelas, colegios, universidades, y afanosamente la mayoría levanta la mano porque aman a Dios, adoran a Dios, dicen que no podrían vivir sin Dios. Pero cuando les pregunto si saben los 10 mandamientos y en orden, y si los viven, nadie lo sabe. Desafortunadamente, una gran mayoría, 99.9%, no lo sabe. Entonces yo les digo que desafortunadamente han mentido porque no aman a Dios. No aman a Dios como Él quiere ser amado. Y lo dice San Juan, si me amas, cumple mis mandamientos. Entonces, natural que si de 100 personas, 99 no saben los mandamientos y no los viven, pues no aman a Dios. Este acto de conspiración luciferina ya lo podemos descubrir con Weishaupt y los Illuminati. En 1784, un acto de Dios llevó al gobierno de Baviera a poseer evidencia que probaba la existencia de la continua conspiración luciferina que muchos se esfuerzan en negar. Adam Weishaupt, un profesor de Derecho Canónico, educado por los jesuitas, desertó del cristianismo y abrazó la ideología luciferina cuando enseñaba en la Universidad de Ingolstadt. En 1770, los prestamistas y los que dan dinero a crédito, que recientemente habían organizado la casa Rothschild, lo retuvieron para que revisara y modernizara los antiguos protocolos diseñados para darle a la sinagoga de Satanás la dominación mundial completa, para poder entonces imponer la ideología luciferina sobre los restos de la raza humana después del cataclismo social final en el que estamos ya inmersos, mediante el uso del despotismo satánico. Weishaupt completó su tarea el 1 de mayo de 1776. Este plan requería la destrucción de todos los gobiernos y las religiones existentes. Es lo que estamos viendo, la famosa Comunidad de Naciones Europeas, que fracasó en un par de intentos, luego lograron la Unión Europea, y la eliminación de las soberanías de todos los pueblos. Este objetivo debía alcanzarse, como lo están haciendo, dividiendo a las masas. El plan antiguo de Satanás: divide y conquistarás. Y nos divide, que es natural, en bandos contrarios, en aspectos cada vez más variados de temas políticos, sociales, raciales, sociales, económicos, religiosos, hasta de deportes. Y hoy con otras variopintas de ideologías de género, de todo lo que tenemos ya en el mundo. Y estos bandos opuestos luego serán armados y se creará un incidente como excusa para que nos peleemos y nos debilitemos aún más, mientras ellos continuaban destruyendo los gobiernos nacionales y las instituciones religiosas. No es
algo venido del azar, que la iglesia está derruida. Ya no es la iglesia de Cristo. Al menos me refiero a la iglesia visible del Vaticano, a esta institución que ha abandonado a Cristo. Cuando hablo de institución no me estoy refiriendo a buenos sacerdotes, que los hay, pero aquellos que han hecho pactos con el demonio, que están sirviendo al demonio, que por tratar de hacerse, por tratar, como dijo Pablo VI, de abrir la ventana para que entre, para que la iglesia vaya al mundo, el mundo entró a la iglesia y la ha puesto de rodillas ante el mundo, ante todos los poderes. En 1776, Weishaupt organizó los Illuminati para poner este plan en ejecución. Para los que no conocen, la palabra Illuminati se deriva de Lucifer y significa portadores de la luz. Ellos, usando como pretexto la mentira de querer establecer un gobierno mundial para que los hombres de probada habilidad mental y tal vez guiados por demonios pudieran gobernar el mundo, y para esto reclutó a cerca de 2000 seguidores. Esto incluyó a los hombres más inteligentes en los campos de las artes, de las letras, de la educación, de la religión, de la ciencia, las finanzas y la industria. Todo, tenían que penetrarlo todo. Y donde han tenido un mayor éxito es en la religión y en lo que es la industria del cine, de la televisión, de los libros. Luego Weishaupt procedió a establecer logias, como la del Gran Oriente, para que funcionaran como cuarteles secretos. Como Gran Bretaña y Francia eran las dos grandes potencias al final del siglo XVIII, Weishaupt le ordenó a los Illuminati que fomentaran las guerras coloniales para debilitar el Imperio Británico y organizar la Gran Revolución para debilitar a la corona francesa. Esta última la programó para comenzar, como recordarán ustedes, en 1789, ¿no? Con la Gran Revolución Francesa. La independencia de Iberoamérica también fue parte del plan para acabar con el Imperio Católico Español. Entonces, yo le estoy dando unas pequeñas nociones nada más para que comprendamos en el momento histórico en el que nos encontramos y la importancia de que ya no estemos dándole de comer mucho a este demonio de la sedia, que se le conoce como el demonio del mediodía, que es una pereza por defender las cosas de Dios. Esta conspiración ha sido descubierta, pero como decía el León XIII, la iglesia siempre ha denunciado lo que estaba pasando. El problema fue de que nosotros, sus hijos, hemos hecho caso omiso a las advertencias de esos grandes santos papas y estamos viviendo la consecuencia de nuestros actos. Porque no sé si recordarán cuando el comunismo penetró en Portugal, había un adagio, o mejor dicho, una frase que utilizaban los comunistas, que cómo acabar con la iglesia. Y bueno, cuando me refiero a acabar, sabemos que las puertas del infierno no prevalecerán, pero las fuerzas del infierno, perdón. Pero se referían obviamente a toda la estructura de la iglesia. Y era muy fácil, decían, pues, hay que dar a los católicos suficiente soga para que ellos solos se ahorquen. Y eso es lo que han hecho. Nosotros somos parte del problema y no de la solución. De ahí que estemos pagando la consecuencia de nuestra negligencia, la consecuencia de nuestro pecado, la consecuencia de la gran apostasía que vivimos a nivel de iglesia, a nivel de fieles. Todo tiene un porqué y un para qué. Y para esto recordamos a un autor alemán llamado Schwack, que transcribió en forma de libro la nueva versión de la antigua conspiración hecha por Weishaupt y la llamó Einige Originalskripten, los escritos originales, que en 1784 una copia de este documento fue enviada a los Illuminati, que Weishaupt había delegado para fomentar la Revolución Francesa.
El mensajero fue muerto por un rayo cuando cabalgaba por Ratisbona en su camino de Frankfurt a París. La policía encontró los documentos subversivos en su cuerpo y se los entregó a las autoridades del gobierno. Después de un cuidadoso estudio del complot, el gobierno bávaro ordenó a la policía allanar las recientes organizadas logias del Gran Oriente de Weishaupt y las casas de algunos de sus más influyentes socios. La evidencia adicional, así obtenida, convenció a las autoridades de que los documentos eran copias auténticas de una conspiración mediante la cual la sinagoga de Satanás, que controlaba y controla todavía a los jefes Illuminati, planeaba usar guerras, revoluciones, el sistema económico, las industrias, todo lo que está a su alcance con la compra comprándolo con dinero, con el sistema económico, para establecer uno u otro tipo de gobierno mundial, cuyos poderes pretenden usurpar tan pronto como les fuera instaurado. Por eso estamos tan cerca ya de todo. En 1785 el gobierno de Baviera declaró ilegales a los Illuminati y cerró las logias del Gran Oriente. En 1786 publicaron los detalles de la conspiración con el título en inglés The Original Writings of the Order and the Sect of the Illuminati, es decir, los escritos originales de la orden de la secta de los Illuminati. Y copias de esta conspiración fueran enviadas a las cabezas de la Iglesia y el Estado. Pero como siempre sucede en estos casos, pues hemos tenido conocimiento de esto a través de los escritos de los papas, pero que lo hacían dirigiéndose a un pueblo que en la mayoría no conocía ni su fe, aún peor el complot, toda la conspiración de que estaban siendo sujetos. El poder de los Illuminati era tan grande que esta advertencia fue ignorada como fueron las advertencias que Cristo había dado al mundo. Así, los Illuminati pasaron a la clandestinidad. Weishaupt instruyó a los Illuminati para que infiltraran las logias de la masonería azul y formaran una sociedad secreta dentro de otra sociedad secreta. Es por eso que hay mucha gente que está dentro de la masonería en los primeros niveles, no sabe lo que están haciendo en los niveles altos, un grado 30 o 31, y creen que son grandes sociedades de beneficencia, están orgullosos de pertenecer. Solo dicen ellos, los masones, que demuestren ser internacionalistas y aquellos cuya conducta pruebe que han abandonado a Dios son iniciados en los Illuminati. Así, los conspiradores usaron un manto de filantropía para esconder sus actividades subversivas y revolucionarias hasta el día de hoy. Para poder infiltrar las logias masónicas de Gran Bretaña, los Illuminati invitaron a John Robinson a Europa. Él era un masón de alto grado del rito escocés, profesor de filosofía natural en la Universidad de Edimburgo y secretario de la Real Sociedad de esa ciudad. John Robinson no creyó la mentira de que el objetivo de los Illuminati era establecer un nuevo orden mundial, una dictadura benévola. Sin embargo, él mantuvo sus reacciones para sí y se le confió una copia de la conspiración revisada de Weishaupt para su estudio y custodia. Dado que a las cabezas de la Iglesia y el Estado en Francia se le recomendó ignorar las advertencias que se les dieron, la revolución estalló en 1789, como recordarán, 100 años después de la advertencia que le hizo nuestro Señor al rey San Luis de Francia para que consagre Francia al corazón sacratísimo. Él se negó. 100 años después, la revolución estalló. De esta manera, también querían alertar a otros gobiernos de este peligro. Entonces Robinson publicó un libro titulado Prueba de una conspiración para destruir todos los gobiernos y todas las religiones. Pero como pasa siempre, sus advertencias, hasta ahora han sido ignoradas, como han sido las demás. Y de ahí que empieza todo este plan luciferino en el cual estamos en su apogeo.
Y ustedes saben que muy pronto tendremos un sistema que gobierne no solo lo que tiene que ver con economía, sino lo que tiene que ver con la religión y con todo lo que tiene que ver con los países, otrora soberanos, que no son más, y una de las áreas de mayor influencia donde tendrán es la salud. La salud, la economía, todo está hoy por hoy bajo el poder de aquellos que controlan los destinos temporales del mundo. Y Dios está permitiendo esto para algo, y nos está llamando a todos. Dicho esto, no sé si Santi quiera usted entrar y empezamos en materia actual y lo que vamos a hacer. No, Carlitos, yo creo que está claro y buena el refrescamiento de la memoria de dónde viene todo este plan y hacia dónde va. Creo que podríamos en algún otro momento ahondar un poco más para llegar a los tiempos actuales con un poco más detalle, entender la gravedad del asunto eh, desde el punto de vista como la entiende usted hoy, que eso es lo más importante. Muy bien, Eh, entonces para empezamos con estar en preguntas. línea con todo, Ujú. pero debemos dejarlo para otra charla. Ahorita empezamos con preguntas ahorita, pero antes de eso, Carlitos, quería solo aclarar a algunas personas. Estamos en Ya. la charla de lunes de Enderezando Criterios. No es la charla de los admins, es una charla abierta a quien quiera juntarse, un poco para seguir explorando los signos de los tiempos y el tema actual. Entonces, vamos a abrir micrófonos. La persona que quiera puede hacer la pregunta directamente o escribirla y con eso empezaríamos el foro. Hoy, Carlitos, aprovechemos si usted quiere para explicar qué es lo que vamos a hacer o cuál es el plan de aquí en las próximas, ojalá, 6 semanas, 7 semanas. Un poco, tal vez esa es la manera de empezar. Ya, bueno, debido a todo lo que es obvio, nosotros habíamos tomado una serie de precauciones para tratar de guiar, ser ayuda en algún momento, que lo vemos cercano, a tantas personas como Dios ponga en nuestro camino, de que este plan satánico está llegando a su fin. Para ellos será la compleción de lo que han planificado desde la persecución a nuestro Señor y dentro del plan de Dios, pues sabemos lo que tenemos que esperar en su infinita misericordia y en esta acción a la que estamos llamados en estos tiempos que ya fueron profetizados por muchos santos, entre ellos San Luis María Guiñón de Montfort. Este nuevo orden mundial, que es una triada satánica, eh, está atacando y ha estado atacando desde hace mucho tiempo, como les acababa de hablar, en tres aspectos que se conocen. Todo lo que tiene que ver con la economía, las finanzas, lo que tiene que ver con la fe, con la religión, y lo que tiene que ver con todo el sistema humano, social, político, militar. Han llegado a su compleción porque lo dominan todo. Son, como alguien decía, son los amos del mundo. Pero objetivamente hablando, hay un amo de este mundo, que ya lo denuncia San Juan, que es Satanás. Él es el príncipe de este mundo. Y tiene a su haber, tiene en sus manos, en este paraíso terrenal, a muchos aliados que están trabajando, sabiéndolo o no, queriéndolo o no, a su lado. He ahí la importancia de que el católico de este tiempo comprenda la gravedad en la que se encuentra sumergido en este mundo al cual no pertenece. Y que si no hace algo, toda esta ola de la que se viene tanto en materia económica, en materia político-social y lo que tiene que ver en referencia a su fe, va a ser muy tarde cuando intente hacer algo. Intentamos en las próximas semanas, con ayuda de Dios,
darles herramientas a ustedes tanto para que no es nada del otro mundo, no vamos a enseñarles teología, filosofía, vamos a enseñarles cosas sencillas dentro de la fe para que estemos preparados. Vamos a sugerir ciertas actividades como laicos, porque aquí no estamos dirigiéndonos a sacerdotes. Esta no es una, ni pretende ser una formación académica. Cuando sea, pues les avisaremos. Luego darles a ustedes las herramientas de que puedan aplicar dentro de su familia, dentro de sus vidas, dentro de las comunidades que se desenvuelvan, un sistema paralelo al sistema en el que viven que les va a permitir sobrevivir. Y no estoy hablando de, hay muchas páginas en el Internet, particularmente en el área americana, Estados Unidos y Canadá, en castellano sería de preparación, los que se preparan para los eventos que están por venir. Y que tiene que ver mucho, si no en su totalidad, con aspectos materiales, es decir, tener comida, agua, cómo purificar agua, cómo protegerse de varios cataclismos, etcétera. No, nosotros no pretendemos eso. Y adentro de los grupos de países verán cuál es la necesidad más acorde ah, en esa área donde estén y los administradores sabrán aplicarlo con coherencia al objetivo que tenemos como misión para poder ayudar a la gente en estos momentos. Tal vez para muchos no sea tan crítica la situación porque siguen gozando de trabajo, de estudio, de casa, de techo, de todo. Y pueda parecer una exageración lo que estamos hablando. No lo es. Tal vez yo creo que hay muchas personas que han estado de vacaciones en la Luna y no se han dado cuenta de lo que está pasando aquí en el planeta Tierra. Pues para aquellos que han estado de vacaciones, bienvenidos a este momento de la batalla de las batallas, donde se nos llama a nosotros a ser esa luz en medio de tanta oscuridad. Luego también daremos unas pautas de cómo, viviendo lo que la Iglesia ha enseñado en su magisterio, en su tradición y en, obviamente, las Sagradas Escrituras, podremos tener un sistema contrario al nuevo orden mundial, que no pretende crear refugios materiales, sino más bien lugares donde, si Dios lo permite, en sus comunidades, en su familia, puedan ustedes mantenerse en estos tiempos de gran incertidumbre, con la fe, robustecer su fe y tener un medio, un mecanismo que les permita a ustedes sobrevivir. Y de eso lo hablaremos en profundidad. Es algo muy sencillo, no es complicado, pero es lo que la Iglesia ha enseñado. Y luego la participación en cuanto a lo que nosotros podamos para tratar de ayudar a otros hermanos. Por eso que en los canales que tenemos ahora por países hay un administrador, una persona que está administrando y nos estamos tratando de reunir tan seguido sea posible para no crear obviamente una cantidad de reuniones y esto perturbe a la vida de cada uno de ustedes, pero sí que tengan el conocimiento, el material adecuado para actuar en consecuencia ante lo que estamos viviendo. Eso es, Santi. Gracias, Carlitos, una explicación excelente. Eh, Esto, como decía Carlitos ahorita, no nos va a blindar o a enseñar a cómo purificar el agua, pero sí nos va a permitir tener una comunidad fuerte y sólida para no ser como lobos solitarios o animales solitarios en medio de una crisis que nos va a venir muy pronto y que no vamos a poder sobrevivir si no estamos fortalecidos con una comunidad. Y la comunidad tiene que ser barrial, de ciudad y de país máximo, porque probablemente lo que más pronto venga es otro encierro de países, cierre de fronteras, y entonces en ese sentido
el estar dentro de un país y el tener un grupo católico que piensa exactamente igual y que está consciente de lo que está pasando y lo que estamos viviendo es básico. Y eso es lo que tenemos que lograr en las próximas semanas con la ayuda de los líderes de país que están haciendo un trabajo espectacular al coordinar esto y que serán quienes canalicen la información hacia que llegue a la mayor cantidad de gente. Sí, porque como digo, muy poca gente tal vez se da cuenta, aunque en el canal yo creo que muchos están teniendo una vivencia de todos los retos que se están presentando. Y es obvio que cotejando esto con la Sagrada Escritura, con los místicos, el Señor nos está hablando. Es como un gran autor español decía, si lo que está pasando a nuestro alrededor no es el inicio del fin de los tiempos, pues esto realmente es una práctica excelente. Estamos practicando esto. Vamos a quedarnos sin nada, ese es el objetivo del World Economic Forum, del Foro de Economía Mundial. Es este plan satánico que les he dicho al inicio, no, el juego no es el apoderarse de lo que ustedes tienen o de lo que nosotros tenemos. Si no les interesa eh, el dinero como tal, sus casas o sus propiedades. El juego es otro, el juego demoníaco es poder. Yo no sé si alguno de ustedes ha tenido la experiencia, yo les voy a contar algo personal. Cuando yo trabajaba en una empresa que fabricábamos en una parte en Canadá, en Ontario, unos aparatos electrónicos, yo iba cada año a Las Vegas como director de marketing, como empresario, iba cada año a partir del 2 de enero a una feria internacional de electrónica y nos alojábamos en varios hoteles, ¿no? Una vez en uno, una vez en otro, etcétera. Y a mí me sorprendía, yo tenía un ritmo de vida, es decir, me levantaba muy temprano a hacer ejercicio, luego desayunaba la misa y de ahí me iba a la feria. Son unos complejos pero inmensos, peor, más grandes que estadios, donde muchos fabricantes presentan sus productos y personas de todo el mundo, empresas, vienen a verlos. Pero me parecía algo inaudito que, por ejemplo, cuando yo salía a- al gimnasio, 6 de la mañana, había un señor, que luego lo reconocía cada día, que estaba siempre sentado en una máquina de las tragamonedas. Regresaba yo de la feria a las 7 de la noche a merendar y el señor seguía en esa máquina y así por 2, 3 días. Bueno, varias preguntas me venían a la mente. ¿Cómo este señor no se estará todo el día? Bueno, empecé a preguntar y él no se movía. Y ahí me enteré, por ejemplo, que les dan diapers, como sería calzoncillos o como niños, pañaleras. Les dan todo, les sirven comida, les sirven bebidas, cigarros, para que no se muevan de esas máquinas. Si a tal punto llega, ¿por qué hablo de esto? Hasta el punto llega la adicción de un hombre, la adicción de una persona a los juegos. Y muy fácilmente llega también otro tipo de adicciones y otro tipo de miedos, porque también tenía que ver con el miedo. Es por eso la importancia de que miremos que estamos viviendo en una burbuja que va a explotar muy pronto, en la cual creíamos que estábamos muy seguros. Se nos va a quitar todo. Y ahí la situación que hemos nosotros motivado a la gente, si ustedes tienen mucho dinero, empiecen a hacer caridad. ¿Dónde pueden invertir? Porque la gente nos preguntaba a veces, ¿y dónde puedo invertir? Sabe que tengo por ahí unos $100,000. ¿Dónde es la mejor inversión? Pues les decía lo que dice el Evangelio, inviertan con los más pobres. Tienen fundaciones a las que ayudar, ayuden a los pobres. Es ahí la mejor inversión que pueden hacer. Y si tienen todavía algo que les sobre, pues empiecen a tener cosas capital, lo que se llamaría capital, sería sea un rancho, una finca, ganado, lo que sea, mientras se pueda, porque va a venir un momento que ni eso vamos a poder tener. Hoy por hoy en Canadá, Polonia,
no se pueden tener animales de la manera que a tradicional. Ahora todo está inventariado por entidades del gobierno, ni siquiera las vísceras de los animales se pueden regalar. Todo está contabilizado por entidades del gobierno. Y el agua, una ley recién que pasó en Canadá, el agua incluso que cae de la lluvia tiene que pagar impuesto. No pueden tener ustedes pozos de agua potable en sus, mejor dicho, pozos de agua en sus propiedades. No se puede hacer ya lo que se hacía antes. Y esto se va a ir agravando más con el poder económico que tienen estos amos del mundo. No vamos realmente a poder ni comprar ni vender. Solo comprarán, como ya está en el libro del Apocalipsis, aquellos que tienen la marca de la bestia y que esta marca, eh, que a pesar de ya estar de alguna manera definida, que puede ser un tatú, o el microchip, o de acuerdo a la nueva tecnología, incluso hay, ¿cómo le llamarían? Unos dispositivos tan pequeñitos con la nanotecnología que van a pasar desapercibidos para el ojo común, pero ya tendrán lo que se necesita para identificarse y que se pueda ir a comprar y vender. Y si no son parte del sistema, pues tendrán que pagar las consecuencias, que será hambruna, no tendrán acceso a los servicios básicos, no podrán comprar, etcétera. Entonces, esto tiene una consecuencia para aquellos que nos hemos acostumbrado a vivir del crédito, de los préstamos, de vivir de todo lo que la sociedad nos ofrece. Vamos a entrar en graves problemas. De ahí la importancia que nosotros consideramos y que siempre hemos tratado de dar esta luz en materia de laicos, porque esto es para nosotros los llamados, pero incluso hemos tenido la gracia de que cardenales y obispos de varios países del mundo se han interesado de lo que nosotros enseñamos, porque ha ayudado a muchos países y a muchas comunidades. Así que, como el Señor dice, gratis, lo recibiste gratis, dalo gratis. Y queremos compartir con ustedes esta belleza que es del Evangelio de nuestro Señor y las enseñanzas perennes, bimilenarias de la Iglesia, para que ustedes puedan vivir como hijos de Dios, cristianos realmente, y puedan ayudar a otros a sobrevivir. Eh, No, no he pretendido esta noche leerles a ustedes las barbaridades que estamos viviendo a nivel de varios países, las leyes que están pasando, pero es obvio porque yo estaba viendo reciente en el canal de Telegram que hay más de 1000 noticias en los varios canales en Telegram y una mejor que otra, ¿no? Las guerras, los asesinatos, todo lo que se está viviendo en este mundo caótico y que ya debería ser un llamado para que nosotros reflexionemos. Estamos viendo unos tiempos recios y nos llama a la acción. No es un momento eh, de quedarnos indiferentes. Primero a doblar rodillas, sí, porque esta batalla la vamos a ganar de rodillas, pero también Dios nos ha dado una cabeza, un intelecto, y debemos ayudarnos y ayudar a otros mientras esto sea posible, porque luego llegará un momento que ya no podamos ayudar a nadie y tendremos que, plenamente confiados en Dios, quedarnos en el lugar o en la comunidad donde estemos, que ha sido igual una gracia de Dios que nos ha llamado en ese momento. Así que eso es, Santi. Gracias, Carlitos. Algunas preguntas puntuales eh, para hacer ciertas aclaraciones. Por ejemplo, si es que usted sabe de algún país que no esté aliado al gobierno mundial o que no esté en miras de aliarse al gobierno mundial. Hace años, hace unos 15 años, el único país que no estaba aliado era Bolivia. Luego obligaron lo mismo que a todos los países, le dieron un préstamo de millones de dólares y ahora es parte del club. No hay ningún país que yo conozca en el mundo que no tenga el control de estas entidades financieras bajo cualquier pretexto. Préstamos, garantías, etcétera. O industrias, tienen el control total. Carlitos, aclaremos algunos criterios sobre el aviso. Eh, el aviso es, y voy a pedirle que me corrija si me equivoco.
El aviso es un anuncio, se lo ha hecho desde la Santísima Virgen en la forma que ella siempre se ha comunicado, eh, general, no ha sido una descripción exacta con un nivel de detalle que puede escribir un libro al respecto, sino más bien eh, ha sido corto el anuncio de la Virgen, pero muchas personas le han hecho hablar y han hecho libros enteros sobre eso. ¿Dónde encontrar la diferencia y cuál es el límite de lo que podemos encontrar en los textos originales en los que se menciona el aviso, tanto en Garabandal como en Lourdes, y lo que se ve hoy día en Internet, donde le hacen hablar a la Virgen más? Ya, miren, solo estoy buscando, hay un libro que se llama The Warning. Quiero ver el autor nada más. Ya. Es Christine Watkins. He leído varios libros de las profecías, pero este me ha parecido una recopilación ordenada, seria, de varios místicos y varias personas que, por la gracia de Dios, han vivido ya el aviso. Yo he conocido a varios de estas personas. En la misión nos hemos encontrado con todo tipo de personas, unas fantasiosas, otras reales, y hemos aprendido a tomar las cosas con seriedad y no desechar todo, dar la oportunidad y luego mirar por los frutos, etcétera. Y en este libro que les recomiendo, que se llama The Warning o El Aviso, tal vez en castellano, de Christine Watkins, se puede apreciar la línea de coherencia con lo que la Santísima Virgen María en las varias profecías nos ha avisado sobre el aviso, ese momento de interiorización donde todos nos veremos, independientemente de donde estemos, estaremos solos, desnudos frente a Dios. Y ahí no habrá ya oportunidad de quejarse de que es que mi esposo, es que no le conocías como era, o es que mi mujer, o es que mis hijos, o es que mi suegra. Estaremos desnudos frente a la realidad que es Dios y veremos nuestra vida tal como la ve Dios y el estado de nuestra alma y dónde sería nuestro destino si ese momento nosotros muriésemos. Y varios místicos lo describen de diferente manera, sí, porque es una experiencia personal, pero eh, el proceso, como ha sido escrito por la Santísima Virgen María, es similar en todos y las visiones son escalofriantes en cuanto a la vida de cada uno, pero la oportunidad que está ahí, que se nos da. Entonces, tal vez una pauta para poder distinguir lo verdadero de lo falso será ceñirse a lo que la Santísima Virgen María ha avisado, que es sencillo. Bueno, no tan sencillo para vivirlo, pero llegará un momento en que Dios se paralizará todo y donde quiera que estemos nosotros, todos en el mundo, veremos el estado de nuestra alma y lo veremos desde niño, cuántas cosas hemos hecho y el estado en el que nos encontramos ante Dios y dónde sería nuestro destino final si es que ese momento fuésemos juzgados. Y tendríamos la oportunidad, obviamente, de aceptar a Dios o de rechazarlo definitivamente. Esta es una gran esperanza para muchos, incluso para aquellos que creemos estar de alguna manera un poco bien, por nuestros familiares, por aquellos que se han alejado de la fe. Es un signo de esperanza que Dios va a dar a todos. Pero el peligro que encierra esto es el hecho de que si una persona no está en estado de gracia o una persona se ha alejado completamente de la fe y no solo que lleva una vida pagada, sino de error, y es un pecador persistente y que no se arrepiente y que no le importa nada, eh, solo una gracia extraordinaria podrá romper ese corazón para desviarlo del camino a donde debería ir. Es el temor que se habla
de que muchos morirán, no solo por ver el estado de su alma, no soportarán estar frente a la verdad. Y como han vivido separados de la verdad, es como, a ver, si ustedes, vamos a decir, si ustedes viven en nuestros países desde México hasta abajo, bueno, México no, pero desde, vamos a decir, Panamá para abajo, aunque no sé si Panamá lo tenga, pero bueno, en países que no conocen el béisbol, si ustedes van a Canadá y van al estadio a mirar a los Blue Jays que van a jugar béisbol y se sientan, no van a saber qué pasa ahí, ni para qué están ahí. No saben las reglas de esto. Aunque sea una cosa mundana, pero lo que trato de explicarme es que aquella persona que ha estado viviendo separada de Dios por un gran tiempo de su vida, al momento del aviso le va a ser muy difícil, si no es por una intervención extraordinaria de Dios, el que no llegue al destino que estaba, que obviamente que él se ha forjado. Por eso el temor y temblor que nos recuerda San Pablo y el Santo Padre Pío nos dice, trabajar con temblor y temor por su salvación, con confianza en Dios, pero con temor y temblor, porque muy pocos serán salvos, nos recuerdan los santos. Que la confianza infinita que tenemos en la misericordia de Dios nos guíe, nos ayude, pero esto no se puede tomar a la ligera. Hay personas que dicen que, bueno, para ellos el aviso es una esperanza, sí, pero hagamos un inventario de dónde estamos, de dónde hemos venido. Tal vez una recomendación es, pongamos, no sé si les ha pasado a ustedes, pongamos una foto, si la tienen, de cuando éramos niños e hicimos nuestra primera comunión. Creo que muchos de nosotros tenemos. Pongamos esa foto en el espejo, mirémonos y miremos esa foto y preguntémonos honestamente y contestémonos honestamente, ¿dónde está la inocencia de ese niño? ¿Dónde estoy yo ahora? Y podemos empezar a prepararnos para el aviso, pero el aviso no es una preparación material, es realmente lo que ya la iglesia nos enseña siempre. Por ejemplo, prepararse para hacer una confesión general, una confesión de vida. No esperemos a que el aviso nos toque la puerta. Hoy ya debemos hacer, hoy, sino mañana, este examen de Acá, conciencia mira. general y hacer una confesión general desde que me acuerdo, desde la inocencia, desde la infancia hacer un examen general. Si no lo han Mira. hecho, háganlo. Si ya lo han hecho, pues confiemos en la infinita misericordia de Dios y sigamos adelante. El Santo Padre Pío dice, ora y no te preocupes, pero sí, la preparación es ante todo espiritual y reconocer que Dios está permitiendo en muchas almas esta situación del aviso antes que sea el aviso en una forma general. Y ahí les digo, tienen ustedes las pautas claras de cómo saber Muy bien. distinguir a una persona, tal vez devota o piadosa, pero con mucha imaginación, de alguien que realmente vivió eso y que nos puede ayudar en muchos de los casos. Eso, Santi. Sí, por favor, a la persona que si nos puede bloquear el micrófono. Gracias, ahí estamos, ya. Eh, la siguiente pregunta, Carlitos, ¿la marca de la bestia la podrán introducir engañando a través de una pastilla, a través de una vacuna, a través de un engaño, o esto tendrá que ser aceptado por las personas con, tal vez no con la promoción que dice en la cajita marca de la bestia, pero sí con otro tipo de información? No sé qué opina usted. Es mi entender de que muchos van a ser inducidos, como fue con la situación de las inyecciones. Fue un plan casi maestro. A muchos engañó porque no era algo que lo hicieron de la noche a la mañana.
ya prepararon a la población mundial para que la autoridad de aquel que decretaba esto sea algo creíble, que el hecho que estaban denunciando era más allá de lo creíble, es que no había duda y era lo mejor para uno. Me temo que de la misma manera va a suceder lo que se viene con la marca de la bestia. Por la lectura que he hecho al respecto, entiendo que tiene que intervenir la voluntad, porque si a la persona se le ha obligado de alguna manera, no ha intervenido un acto de sí mismo para aceptar la marca de la bestia, me explico. Y en esto hay que ser muy cuidadoso. Miren, voy a poner un ejemplo. Cuando yo estuve de misión en España, yo les decía que muy pronto el Señor nos va a permitir dar testimonio como San Juan y Santiago. ¿A qué me refiero? Que cuando, dependiendo del evangelio que lean, en un evangelio dice que fue la mamá de los hijos del trueno, en el otro dice que fue Santiago y Juan que se acercaron al Señor a pedirle. Pero bueno, el asunto es que tanto la madre como ellos le pidieron al Señor que cuando llegue su reino, le ponga a Santiaguito al lado izquierdo y a Juanito en el lado derecho. Y el Señor les dijo, es que no saben lo que piden. Y les pregunta, ¿acaso ustedes van a poder beber el cáliz que yo voy a beber? Y Santiago y Juan, sin saber realmente cuál era el significado de esto, dijeron, sí, sí vamos a poder beber. Y el Señor les dice, beber el cáliz lo harán, pero eso de sentarse a mi derecha y a mi izquierda no me corresponde a mí, sino el Padre es quien ha asignado. Y yo les decía a esta gente en Madrid que está llegando el momento, y si no al día siguiente, fue hace unas semanas luego, de que a varios médicos españoles que se negaron a practicar el horrendo crimen del aborto, les quitaron no solo la licencia para practicar la medicina en España, sino en toda la Comunidad Europea. Y ahí está el llamado. ¿Somos nosotros capaces de beber el cáliz? Es decir, si en mi trabajo me van a obligar a ponerme una cosa en el brazo, donde sea, ¿voy a hacerlo solo porque no quiero perder mi trabajo? ¿O con excusa de que tengo hijos, tengo esposa, tengo casa que pagar, tengo cantidad de cosas y Dios no me está pidiendo esto? Y yo le he dicho a la gente, sí, Dios te está pidiendo eso, que tengas con plena confianza en Él. Y para la gloria de Dios, fueron pocos, pero unos 7 médicos en España que dijeron, me quedo sin licencia, me quedo realmente, literalmente en la calle después de haber sido profesores, decanos de universidades, pero dijeron sí a la vida. Ese es el peligro de que cuando llegue ese momento de que si no estás con el sistema, no podrás comprar y vender, tendrá que ejecutarse un acto de nuestra voluntad para decirle no a Dios y sí al sistema. Y ahí pues tendremos que pagar las consecuencias. Carlitos, en Chile se han rechazado, nos cuenta una persona, 2 veces la Constitución. Aún así, forma parte del nuevo orden mundial. Miren, todo esto de los cambios en la Constitución, les voy a decir algo que dijo un gran banquero. Dennos el control del dinero y no nos importa quién y qué leyes hagan. Yo creo que de esa forma contesto su pregunta. Sí, sí, sí. Otra pregunta tenemos. Hoy ha llamado la atención que algunas compañías de celulares promocionan entrega de celulares viejos por nuevos y de supuestamente alta tecnología. ¿Piensa, Carlitos, que esto podrían ya tener incorporado un bendito chip? Los Miren, celulares, de alguna manera, claro, porque todos los todo, celulares ahorita tienen chip, ¿no? O sea, todos. claro, todos tienen. Todo, como bien dice Santiago, todo tienen. Es decir, no podría aseverar lo contrario, porque
Hay videos que yo he mirado, que me han enviado de gente que se dedica a abrir celulares, filman y nos enseñan ahí todas las maravillas que están teniendo, los viejos, los nuevos, etcétera. Pero vamos a decir, es obvio en muchos casos. Por ejemplo, yo recientemente renové mi pasaporte canadiense y claro, el que me entregaron me quedé maravillado porque no sé si han dado cuenta ustedes que en Canadá tenemos el papel tenemos plástico, realmente es plástico, es un plástico transparente en muchos lados. Y ahora me entregaron el pasaporte con una página que normalmente era hecha en computadora y todo con la foto, pero plástica y con el chip en la mitad. Ahí está el microchip. Yo como hice renovación, pues no sabía qué tipo de pasaporte me iban a dar, pero está ahí, o sea, ya no lo ocultan, es parte de. Entonces, tarde o temprano vamos a tener, yo espero que más temprano que tarde, que deshacernos de todo esto. Y no solo hay que enterrarlo, hay que destruir y luego quemarlo o enterrarlo. Ya sabremos, estoy confiado de que Dios no nos abandona nunca y sabremos con seguridad cuándo llegó el momento de deshacernos de toda esa tecnología y de las cosas que hoy por hoy tienen chips, porque desde las prendas de vestir, perdón, tienen chips y ya no son, vamos a decir, esos chips que tienen o usted o la barra, el código de barras que cuando sale en una tienda pita si no han pagado, son de nanotecnología. Yo recuerdo un economista amigo que estuvo en China. Él nos explicaba cómo en las prendas de vestir que él tenía encontraron esta nanotecnología. Es decir, son microchips. Todo lo tiene. Sino cómo creen que saben cada una de nuestras cosas. ¿Dónde estamos? ¿A dónde vamos? ¿Qué itinerario tenemos? Lo saben todos. Es inútil pretender decir que yo estoy protegido. No, es inútil. Piensa, Carlitos, que si una persona se inoculó por miedo, por ignorancia o por confianza, también fácilmente aceptarán la marca de la bestia. Sufrimos mucho porque fuimos los diferentes y resistimos. Qué triste que no comprendamos. Desafortunadamente es la verdad, a eso me refería, sin haberlo dicho tan explícitamente como esta persona. Estamos siendo manejados por el miedo. Yo espero, bueno, si Dios nos da la oportunidad de hablar de esto, de la propaganda del Tercer Reich, cómo manejaron a la población para que acepte una guerra que el pueblo alemán no quería, eh, que están haciendo cosas similares hoy por hoy. Por eso a veces yo me pregunto con mi esposa, digo, ¿sabes quién ganó, Irán o Israel? Porque están a la deriva. 2-1 Irán, después 2-2 con Israel, después nos dicen que Estados Unidos va a ir a mandar unos aviones para pagar esos drones suicidas, decían. Es que las noticias que dan son ridículas y tienen a la población como mirando vamos a decir, un partido de tenis, de la derecha a la izquierda, Israel, Irán, por acá, luego Estados Unidos, Francia, Reino Unido. Es una propaganda que nos va a coger desprevenidos en las cosas más importantes. Entonces, sí, esta gente me temo que por seguridad, por su bienestar, van a acceder fácilmente a, a lo que pongan como la marca de la bestia, porque si no, imagínense ustedes, ¿qué van a hacer sin acceso a la comida, al agua, a todos los servicios eléctricos? ¿Cuántas cosas? Por eso hay un refrán muy viejo que dice que Dios hizo el campo y el demonio las ciudades. Salid, decían, de ella, pueblo mío. Yo me acuerdo en el año 2000 nosotros vivíamos en España y regresábamos a Canadá. En ese momento fue el año, bueno, creo que era el 30 de diciembre del 2019. Mi esposa fue primero y como nunca, una de las plantas atómicas nucleares en Canadá, que está cerca de donde nosotros vivíamos, en Ontario,
tuvo un desperfecto y se apagó. Duró un día, hubo muertes, accidentes tremendos en la carretera, todos los moles, es decir, los centros comerciales fueron invadidos por la gente que llegó a la desesperación, porque imagínense, estamos hablando de un clima de -20 grados en ese mes de diciembre, no me acuerdo si nevó o no, y la gente que vive en los edificios o en las casas, el único acceso que tienen para comida, para víveres, es los centros comerciales. No hay en Canadá, vamos a decir, las tiendas de pueblo, de barrio. A veces en algunos edificios hay pequeñas tiendas chinas que venden ahí lo básico, leche y esas cositas, pero la gente entró en pánico. Menos de 24 horas sucedió esto y hubo cientos de muertos, miles de muertos en Canadá. Entonces imagínense cuando todo esto venga y la gente que esté en las ciudades, ¿qué va a hacer? ¿Qué es lo que va a pasar? No me atrevo a describir ni a pensar, pero estemos preparados siempre con ayuda, con la gracia de Dios y no caigamos ante este miedo diabólico. Ruegan a la Santísima Virgen María que nos sostenga, que no nos deje caer en esta desorientación demoníaca y en el miedo satánico, porque va a ser un miedo. Miedo por la falta de confianza en Dios. Carlitos, hay una sola cosa que habla la Sagrada Escritura de la indicación clara de cuándo serán los eventos. Y es, voy a parafrasear, pero es cuando nadie se lo espera. Y Ujú. dice en Mateo 24, me parece que dice, comían y bebían, y esa es la indicación. Cuando uno ve una fecha próxima y tiene una fecha marcada, quizás ese es el único día en que no va a pasar nada. Eh, y más bien será cuando nadie se lo espere. Y esto puede ser mañana o puede ser en algún tiempo más. Pero ¿qué opina usted de esto y cómo guiar esos signos de los tiempos? Porque estamos llenos de páginas que nos están anunciando ya el fin y la guerra y el aviso y todo para allá, para mañana, para pasado mañana, para pasado mañana. Y podemos caer fácilmente en ese error, porque es claramente un error. Sí, tal vez siempre he hecho un llamado yo en el canal y en los programas que hemos podido hacer a no hacerle juego al demonio. Uno de los grandes pecados o de las grandes inclinaciones que tenemos, que está con la concupiscencia, obviamente, con la herida del pecado original, está este deseo de saberlo todo, o al menos de cosas que nos interesa saberlo todo y perfectamente. Es una inclinación que tenemos. He ahí el error, ya que, insisto, de esa manera le estamos haciendo juego al demonio, porque él nos quiere que nos concentremos en ciertas cosas que nos están veladas. Y bendito sea Dios. Un cardenal nos dijo una vez, miren, hay tres cosas que Dios no permite que sepamos. Primero, él decía, en un matrimonio el Señor no ha permitido que sepamos lo que mi esposa está pensando de mí, verdaderamente, o lo que mi esposo piensa de mí. Segunda, no ha permitido que sepamos a detalle los acontecimientos de su segunda venida, o de todo lo que tiene que venirse antes de su segunda venida. Y tercero, no ha permitido que sepamos el día, la hora exacta de nuestra muerte. Solo ha sido en casos extraordinarios de algunos santos que Dios ha permitido eso, pero son casos extraordinarios. Pero hay cosas que están veladas. Entonces, si no quieren caer en esa situación, vivamos el día a día como ya nos dice el Catecismo de la Iglesia, con plena confianza en Dios. Sabemos lo que tenemos que hacer. A ver, el Señor dice que al menos tenemos que confesarnos y comulgar una vez a menos en el año en Pascua Florida, ¿verdad? Para estar libre de pecado mortal. Si cometemos pecado, tenemos el sacramento de la confesión. Aprovechen. Les hago la recomendación, vayan lo más pronto a una confesión general y vivan el día a día
dando gracias por lo que tienen, por sus padres, por sus hijos, por su esposo, por su esposa, por su trabajo, por lo que Dios les da. Encomendémonos siempre a San José que proteja nuestra familia, nuestra vida y que nos dé la gracia de una santa muerte. Y ahí nos lanzamos al mundo, los que tienen todavía actividades dentro de lo que es el aspecto laboral, a vivir ese día a día con la gran esperanza en Dios, en su infinita misericordia, y dejar eso de tanto evento, no porque menospreciemos, no, estamos viendo, yo les había dicho igual, eh, que hay una cierta eh, precaución que nosotros debemos tomar, es que no nos vaya a pasar ante tanto mensaje, ante tanta mensajería, ante tanto conocimiento, porque hay gente que domina la Sagrada Escritura y se sabe las fechas, pero al dedillo y con concordancias desde el Antiguo Testamento, Nuevo, etcétera, que no nos vaya a pasar que esto vaya en nuestro detrimento, es decir, en mal, que sepamos que Dios dice en la Sagrada Escritura que va a haber guerras, rumores de guerra, y sabemos las señales, la conversión de los judíos, ¿no? La gran apostasía, que estamos viendo todo eso, pero aún no ha llegado el momento, dice el Señor. Ese momento está velado, no nos ha dado los signos, pero no nos ha dado saber la proximidad tan relativa como para que estemos ya yendo a la tienda a comprar papel higiénico, porque eso pasó cuando sucedió lo de los encierros. En Canadá, al menos en todos los centros comerciales, lo primero que se apagó lo primero que se acabó fue el papel higiénico. Increíble. Toda la gente salieron a los moles a comprar papel higiénico. Entonces, confianza plena en Dios, sed como niños. El Señor está permitiendo ciertas cosas. Ustedes supieron esa experiencia que tuvimos con ese niño, pero hemos ido meditando y claro, es en su tiempo. Dios nos está diciendo, ese niño decía que no va a llegar a su cumpleaños, pero no nos ha dicho cuál cumpleaños, si es este o el próximo o cuál. Él veía el aviso, veía el milagro, veía a nuestro Señor a la cruz en el cielo. Es algo que nosotros tenemos que tomarlo con la seriedad que es y prepararnos mejor y aumentar nuestra confianza, porque nuestra fe es tan pequeñita que debemos acrecentarla. Y si ya estamos en este proceso de plena confianza en Dios, que la oración nos lleva, porque para poder incrementar esa confianza en Dios tenemos que incrementar la oración, es decir, la comunicación con Dios y con la Santísima Virgen y los santos, si no, no vamos a poder. Entonces, ahora hagamos el esfuerzo. Yo sé que muchos de ustedes trabajan y trabajan de sol a sol, llegan a la casa cansados, pero qué mejor que todas las noches se arrodillen con sus hijos, su esposa, si tienen, y si no solos, como sea, den gracias a Dios y al menos una decena a Santo Rosario. Si se quedan dormidos, bendito sea Dios, que Dios lo ha tomado como que han hecho el rosario entero, porque saben que están cansados, saben que han dado todo lo suyo afuera en el mundo, que les odia, que quiere lo peor, que quiere perderlos. Y fueron en esos pequeños segundos, mientras rezaban y se quedaron dormidos, cuando Dios les abrazó y les dio descanso. Confiemos plenamente. Miren, muchas de las veces yo veo, porque incluso a veces nos invitan a casas, a reuniones, pero pasamos de unos 60 minutos, los 58 minutos hablando de todos los acontecimientos que ya lo tenemos en todas las redes sociales. Entonces yo digo, a ver un momentito, no podemos ocultar el poder de Dios ante tanta maldad. Sabemos que la maldad reina, sabemos que el demonio es el príncipe de este mundo, pero Dios tiene control de todo. Él es nuestro Padre, somos sus hijos. Si ustedes como padres, dice el Señor, no le dan, si el niño pide pescado, no le van a dar un alacrán, ¿creen que no escucha nuestra oración? Él no nos va a abandonar. Estamos siendo probados en la fe, porque todo se nos va a quitar. Si a este momento que nos inundan las noticias de todo, que incluso muchas veces pedimos a alguien que tiene un poco de conocimiento de los eventos, que nos diga si podemos viajar de aquí a la esquina o de aquí a otro país
Y claro, todos nos ponemos en zozobra porque no queremos dar malas indicaciones ni tampoco que caigan en miedo. No podemos seguir viviendo de esa manera. Plena confianza en Dios, queridos hermanos. Él tiene control y que vamos a sufrir, sí, porque solo a través de la cruz vamos a llegar al cielo. Tenemos que imitar a nuestro Señor. Entonces, alegrémonos, pidámosle que no nos abandone de su justo castigo, que no nos deje en las manos de los hombres, que Él sea nuestro castigo, porque Él es Padre y nos va a castigar como que realmente nos ama. Entonces, imagínense, Él tiene un plan perfecto para nosotros y ese es que nos salvemos. Él quiere más nuestra salvación que nosotros. Y de ahí todo lo que venga que va a venir, que no estoy negando nada de eso, pero no dejen que el temor les invada y la curiosidad malsana también, porque la curiosidad es un pecado y que nunca nos confesamos de la curiosidad, porque creemos que es normal. Dediquémosle más tiempo a Dios. Hagan ustedes un examen de conciencia pequeño. De aquí, ahora es lunes, de aquí lunes al sábado, cuenten cuántas horas están gastando en leer tanta noticia de las guerras, de todas esas cosas que hay en las redes y comparen con el tiempo que han dedicado a la oración, a la lectura de la Sagrada Escritura, de un libro espiritual, de algo que les acerque más a Dios. Y ahí saquen la conclusión, ¿dónde están poniendo más su fe? Y van a ver que pueden vivir una vida tranquila en medio de la guerra, porque como mi esposa explicaba, en la mayoría de nosotros, de nuestros países, no hemos vivido la guerra, no sabemos cómo es. Ella decía, el momento que llegó la Segunda Guerra Mundial, lo único que escuchaba a sus padres y abuelos era a las tiendas a comprar sal. Empezó la guerra. Ese momento. No estaban acumulando tanto. Y ahí los eventos que se desarrollaron siempre con la confianza plena en Dios, que no abandonaron. En mi familia, de mi esposa, hay muchos mártires, pero fue el precio que tuvieron que pagar por mantenerse fieles a Dios y no tuvieron miedo. Así que lo mismo, no tengamos miedo, tenemos eh, que incrementar nuestra confianza en Dios. No dejen que los aspectos tan de zozobra, de inquietud, de miedo, domine sobre lo que es más importante, crecer en el amor a Dios. Eso sería Santi. Listo, Carlitos. Siendo casi las 9:30, 10:30 Wow. hora del este, nada, simplemente iniciaremos las charlas, Dios quiera, esta o la próxima semana, las de formación ya, y si Dios quiere, nos vemos en esta semana y el próximo lunes seguro también en este programa de Enderezando Criterios. Sí, ya coordinaríamos para tener la reunión con los administradores porque creo que es necesario empezar esto ya, porque del asunto económico sí, créanme, ellos tienen todas las cosas puestas ya en el tablero, solo falta un gran detonante y nos quedamos fuera del juego. Así que hay que darles la batalla antes. Ya, Carlitos, gracias. Dios la bendiga. Igualmente, bendiciones a todos.